¿Cómo están, amigos de Guardiana? Estamos en contacto con el abogado Carlos Alberto Goitia, ministro y viceministro de Justicia en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez. En su gestión, el área de justicia del país recibió un presupuesto del 1,6% del presupuesto general de la nación. Luego, este porcentaje fue bajando durante los años subsiguientes hasta llegar a prácticamente la mitad. Queremos preguntarle a Carlos Alberto Goitia cuál fue la razón para asignarle ese porcentaje. ¿Había alguna actividad especial, alguna actividad que requiera mayor dinero o simplemente era una asignación presupuestaria para las tareas rutinarias de cada año? Los años que van entre 1999, 2000 y 2002 son años particularmente importantes porque se lleva a cabo la implementación de todo el paquete de reformas al sistema de justicia que implicaron la creación del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, el fortalecimiento y modernización del órgano judicial requería una inversión de recursos que fuera mayor a la usualmente establecida, aunque se mantuvo el parámetro del porcentaje que generalmente se le asignaba al Poder Judicial. Es decir, básicamente el Poder Judicial, estamos hablando de la Corte Suprema, ya incluido el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el 2002 recibió un presupuesto de 428.885.500 más o menos bolivianos, que efectivamente representan ese porcentaje, que cuando se lo compara con los años anteriores, encuentra una variación hacia arriba en función, como digo, a esta implementación de del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura propiamente, que empezaban ya a funcionar activamente. También hay que tomar en cuenta que a esta suma de dinero se le incrementó un presupuesto para la implementación de la reforma procesal penal, esencialmente con recursos de la cooperación que eran donación, no préstamo, ¿no? Porque ese es un elemento central. Y esto permitía que el Poder Judicial tenga los recursos para poder llevar a cabo no solamente la tarea cotidiana, en función, manteniendo, digamos, el crecimiento vegetativo del Poder Judicial, sino la implementación de estos otros entes, ¿no? El Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la reforma procesal penal. Ahora, un dato que también es importante tomar en cuenta es que es un periodo de fortalecimiento del órgano judicial, porque además de los órganos que señalaba, también se crea el Instituto de la Judicatura, que es el ente encargado de implementar la carrera judicial, que supone que quienes quieren ser jueces pues estudian 2 años, además de los años de estudio en la carrera de Derecho, para especializarse en el tema del manejo de la administración de justicia, siendo jueces propiamente, que es el primer paso para el ingreso a la carrera judicial, y ya en la carrera los mecanismos de evaluación y de capacitación también eran desempeñados por este ente, ¿no? Entonces es un tiempo, como digo, de fortalecimiento de este ente, que es lo que motivó, insisto, en subir el porcentaje al órgano judicial con relación a los otros años, aunque sin que ello implique decididamente un ajuste mayor. Yo siempre tengo en mente los reclamos de los jueces, de que era un monto siempre inferior al que se requería, pero era pues lo que se podía en función a atender necesidades y los recursos que el Estado en ese momento tenía, tomando en cuenta, por ejemplo, el barril de petróleo, que era considerablemente menor en el mercado internacional, el precio de este barril,
en comparación a los que experimentamos años después. Si bien el monto creció, este monto creció por una consecuencia natural del flujo económico que vive el país y que hace que de igual forma el pan que costaba 20 centavos hoy cueste un boliviano. No es que por subir los montos pues se puedan atender mejor las necesidades, más bien al contrario, la baja del presupuesto del órgano judicial estuvo aparejada casualmente con una crisis de los jueces que al no poder atender sus necesidades económicas debían ser, entre comillas, condescendientes con el poder público. Yo tengo una anécdota muy simpática porque fui a visitar un juez recién posesionado en el Alto en los primeros años del gobierno del MAS, en el que su oficina era bastante simpática y cuando le dije que me parecían muy cómodas las sillas, me dijo, sí, son las de mi comedor. Porque a mí me dan un lápiz rojo, un lápiz negro, un bolígrafo azul, un bolígrafo rojo, me dijo como 50 hojas tamaño oficio y algún otro material que de pronto se me está yendo, muy pequeño, pero no recibía más. Y claro, no tenía sentido que el órgano judicial reciba más recursos cuando los jueces quedaban desatendidos en las necesidades básicas, porque ese porcentaje no acompañaba el crecimiento vegetativo del propio órgano judicial, ni tomaba en cuenta las necesidades que ese órgano tenía. Entonces, el órgano judicial lo que hizo en esos tiempos fue encontrar mecanismos alternativos para compensar su presupuesto con recursos, con ingresos propios. Y es un tiempo en el que uno encuentra ciertos escándalos por la subida de tasas que aplicaba el órgano judicial sin ley para precisamente compensar ese hueco. Y claro, no existe explicación que no sea simplemente esa. Subieron los montos, bajó en porcentaje casi a la mitad y el órgano judicial seguía creciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que los jueces financiaban, obtenían recursos para poder sostener sus oficinas? Y eso no encuentra explicación, sino el sacrificio como el de este amigo juez que llevó su living, su comedor, su computadora al juzgado, ¿no? Además, es importante también tener en cuenta que junto con esto vino una medida particularmente compleja y es la decisión del gobierno del MAS en sus primeros años de que nadie pueda ganar más que el presidente del Estado, con un salario máximo que implicó una reducción de los salarios de los jueces en toda su jerarquía, desde la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, hasta los jueces de instancia, que, pues operó para abajo, ¿verdad? Entonces, los de más arriba se redujeron el salario, pero eso implicó la reducción del salario del resto y en porcentajes algo mayores para obtener recursos y poder seguir financiando, porque al final del día, la mayor parte del presupuesto del órgano judicial se va en salarios. Esta medida de bajar el porcentaje del presupuesto, aunque se diga que se incrementó el monto asignado, ¿no habrá sido alguna acción para presionar a las autoridades del órgano judicial? Efectivamente, y se lo dijo de forma pública y se lo dijo de forma descarada desde mi punto de vista, porque básicamente el discurso presidencial y de las ministras y los ministros que lo acompañaron sostenía que el órgano judicial debía fallar a favor del Estado porque eran parte del Estado. Y claro, uno dice, eso implica que todo el que no era parte del gobierno terminaba perdiendo los juicios, aunque tenía la razón frente a las entidades de gobierno, porque convirtió al órgano judicial en un ente recaudador, en un ente que a partir de negarle justicia a los particulares, le generaba ingresos por la imposición y ratificación de sanciones, multas, procesos coactivos
que los iniciaban en impuestos internos y la aduana nacional de una forma particularmente espantosa. Y eso ha sido grave porque verdaderamente, teniendo más plata, pudiendo invertir más en justicia, se limitó el gasto público en justicia a menos de la mitad de lo que usualmente se lo hacía en función al presupuesto general, y sin considerar las variaciones de costos que esto implicaba, sin tomar en cuenta el crecimiento vegetativo que el Poder Judicial tiene. En Bolivia, ¿cuál es el problema que tenemos? Que precisamente por esa desatención que ha tenido durante el gobierno del MAS, se han incrementado las necesidades de atender ese sector. Y obviamente eso genera una brecha, ¿no? Es también importante tomar en cuenta que esta inversión va ligada no solamente en cuanto al crecimiento vegetativo, sino también al costo por causa, ¿no? Bolivia es uno de los países en los cuales obtener una sentencia es particularmente caro para el Estado, ¿sí? Es decir, lograr una sentencia le cuesta al Estado una cantidad superior a la que usualmente tienen los otros estados. Pero además, el problema está en que no llega a atender toda la demanda que tiene, porque básicamente de cada 10 procesos que recibe el órgano judicial, 10 demandas, solo puede llegar a atender 4. Y 6 se pasan para el siguiente año, que se suman a las nuevas 10, y este bollo va creciendo sin encontrar un fin. Y para evitar eso, lo que han hecho a título de gran reforma de justicia es ir creando escenarios de liquidación de procesos. Y eso ha generado un montón de procesos que están teóricamente en liquidación, que no se liquidan hace más de 20 años, y separando la carga nueva procesal. Y esto uno lo puede identificar claramente en los informes que ha presentado o que presenta el Poder Judicial cada año. El 80% de los jueces en Bolivia no son de carrera. ¿Por qué se da este fenómeno en Bolivia? El problema es que la afectación al Poder Judicial, como digo, estuvo ligada con un componente económico de convertir al órgano judicial en ente recaudador. Y eso generó que el Poder Judicial se vea invadido por jueces que respondían a la exigencia de fallar a favor del gobierno, por muy injusto que sea, para evitar que el Estado deje de percibir esos recursos. Pero eso estuvo acompañado por una fractura de la carrera judicial, porque los jueces de carrera se deben a su esfuerzo, a su dedicación, no se deben al partido de gobierno, y por lo tanto no tenían por qué acatar esa instrucción pública, por cierto. Entonces, eso derivó en que se corte la carrera judicial, efectivamente menos del 20% sean jueces de carrera, y el resto sean actores que intervienen pues por un tiempito, luego se van y solo Dios sabe lo que harán, ¿no? Durante esa función. Bueno, todos saben, hay una corrupción terrible, galopante. Y esto evidentemente generó problemas. ¿Por qué? Porque además los procesos de designación de jueces son extremadamente lentas, y es una suerte de pirámide, porque copo el Poder Judicial, estos copan con el Consejo de la Magistratura, y estos son los que designan a todos los jueces. El Consejo de la Magistratura hace convocatorias, llama a personas, se postulan, selecciona unos cuantos, los envía al Tribunal Supremo, al Tribunal Departamental, y estos designan a los jueces. Entonces es una estructura perfecta de copamiento por un partido político, pero cuando se pronuncian vacancias, estas demoran 3, 4, 6, 8 meses en poderse llenar por esa dificultad burocrática. Y eso hace que en Bolivia no tengamos nunca los juzgados completos con los jueces.
Durante el gobierno del MAS se han aprobado normas, leyes, decretos, una serie de documentos en los que se mencionaba que se lo hacía por respeto a la independencia de los órganos del Estado. Se lo hacía por el pueblo, se lo hacía por llenar las cefalías que le hacían daño al acceso a la justicia. ¿Es eso cierto? ¿Eso será verdad? ¿Cuál es tu opinión? Voy a partir señalando, acaba de salir hace poco tiempo el índice de Estado de Derecho de una organización, una ONG, que trabaja haciendo estudios sobre los sistemas de justicia en el mundo, que es el World Justice Project, que es de 2020, salió hace poquito, donde cuando uno busca en qué lugar está Bolivia, pues Bolivia está en el puesto 123 o 124 de 126 países, donde peor que Bolivia solo está Venezuela, entendemos por qué, algún país africano que está en guerra, donde se están matando, Camboya, y alguno otro más, pero peor justicia, cuando uno ve en América, pues la peor justicia está en Venezuela y después está Bolivia. O sea, estamos mejor que Venezuela, es lo único que nos tranquiliza. ¿Y cómo es que hemos llegado a esos últimos lugares? Precisamente por una lógica de impulsar reformas en el ámbito de la justicia que eran como poner pequeños parches a los huecos en una represa en vez de llevar a cabo procesos que verdaderamente ayuden a contener el agua o que acompañen el curso del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Pequeños remiendos, pequeños cambios cosméticos presentados como grandes reformas que sometían más al Poder Judicial, permitían mover a los jueces de carrera y finalmente permitían asegurar al órgano judicial como ente recaudador. O sea, al final del día, esas fueron las reformas en justicia. Y obviamente eso además incrementó los costos. Solamente para entenderlo, un ejemplo, se crearon las salas constitucionales en los tribunales departamentales de justicia. Salas que como tribunal debieran tener 3 jueces cada sala, pero el presupuesto extraordinario asignado para eso solo les permite tener a 2. De ahí que cada vez que cuando los 2 no se ponen de acuerdo, uno tenga que esperar en un amparo constitucional, en una acción de libertad, qué sé yo, 2-3 meses para que salga la decisión de al tercero que lo traen de otro lado. Lo propio pasó con distintas materias donde han reducido jueces para meter los que sacaban a otras materias que creaban con esa lógica. O sea, en pocas palabras, nunca hubo una clara visión de que la reforma del sistema de justicia no implica poner parches, no implica simplemente cambiar leyes, sino que lo que se requiere es tomar en cuenta un conjunto de factores. Y un buen ejemplo para entender esto es toda la reforma que ha hecho el gobierno del Código Procesal Civil, de los juicios civiles. Ese código lo lanza el gobierno sin capacitar a jueces, sin capacitar a abogados, sin difundir en la población y sin presupuesto. Fruto de eso, el código nunca pudo entrar en funcionamiento y no puede entrar en funcionamiento pleno hasta el día de hoy porque no funciona, porque no hay recursos que acompañen su implementación, la gente no la conoce, los jueces no terminan de aplicarlo correctamente y obviamente pues ni la infraestructura acompaña. Es una reforma fracasada que le ha costado mucho al Estado y que no tiene sentido. ¿Cómo calificas entonces esa postura de escribir algo, afirmar algo en las normas, en las leyes, pero no respetar lo que se ha escrito? Fue una hipocresía total, porque mantenían un discurso de apertura de la justicia, de transparencia, de acercarla al pueblo, etc. Cuando en realidad era todo lo contrario, era darle más poder al gobierno para que los fallos salgan a su favor,
someter al Poder Judicial con su dependencia económica fundamentalmente para lograr esos fallos a favor y convertir al Poder Judicial en un espacio de copamiento para su militancia, una militancia camuflada, pero militancia al fin y al cabo, porque entre bomberos nos conocemos y pues yo puedo dar fe de grandes amigos que han estado apoyando al movimiento del socialismo que están de jueces. No quiero decir que sean malos, son muy buenas personas, de pronto profesionales capaces, pero entraron ahí porque son militantes, o sea, son parte de un partido. Y para eso sirvieron estas leyes que hizo el MAS, este discurso que lanzó, para eso sirvió, no sirvió para otra cosa.